es José, que tiene, ¿verdad?, este privilegio de presentar este estudio, el pastor José Luis Hernández, con ustedes. Dios le bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Dios bendiga al pastor Josué, que me pidió que trayera este estudio sobre lo que estuvimos estudiando la semana pasada, que se encuentra en Mateo capítulo 23, verso 5. Pero quiero aprovechar antes de empezar el estudio, saludar también a mi amigo Raúl, que le estimo mucho, bendito Dios, y hoy se ha conectado nuevamente con nosotros, bendito Jesús. Así que bendiciones para él y para su familia. Este estudio lo titulé La apariencia de los fariseos y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 23, verso 5. Creo que estábamos estudiando la semana pasada y dice así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, tenemos que tener en cuenta en este pasaje dos cositas. ¿Qué son las filacterias y qué son los flecos de sus mantos? ¿Qué significan y por qué ellos lo alargaban? Los flecos son borlas o cordoncitos en los bordes de sus vestidos, que las aten con un cordón púrpura violeta o azul. Voy a presentar una foto, no sé si la van a lograr ver, pero yo espero que sí. Ahí se ve el manto con unos flecos colgando, ve que tiene un cordoncito azul, pero yo voy a aplicar eso exactamente. Esos eran los flecos que se ponían los fariseos. Aquí voy a enseñar otra imagen de un supuesto fariseo con el manto con los flecos. Ahí ven fariseo, ven con su manto puesto y su fleco, y ven ahí que los flecos son bastante larguitos o extendidos. Ok. ¿De dónde ellos sacaron eso de ponerle fleco a los mantos? Pues eso lo vamos a leer en Números capítulo 15, del verso 37 al verso 41. Y Yaini me va a estar ayudando a leer para ella leer más rápido que yo y así podemos, yo lo explico y ella me lee. Números 15, 37 al 41. Ley duro. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de su vestido por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Vemos que Dios o Jehová le habla a Moisés para que le diga a los hijos de Israel que pusiesen esos flecos en sus vestiduras, o sea, en cada esquina del manto. O sea, son 4 flecos, uno en cada esquina.
¿Por qué 4? Pues supuestamente se cree que cada uno representa una letra del nombre Yahvé, como se escribe en el hebreo. ¿Sabe? Que no tiene pronunciación, sino que aparecen las 4 letras. Pues, cree que cada uno de esos flecos significaba una letra del nombre. ¿Y por qué Jehová le mandó a hacer ese fleco? Para que se acordasen de sus leyes. Pues si leemos un poquito antes de donde Yaini leyó, del verso 32 al verso 36, vamos a encontrar que ahí se encontró a un hombre que en el día de reposo, o sea, en el sábado, estaba recogiendo leña. Y mientras él recogía leña, pues lo vieron. Y dice que se lo llevaron a Moisés y a Aarón y a la congregación. Pero como no sabían todavía qué iban a hacer con él, pues lo pusieron en la cárcel. Y Moisés habló con Jehová y Jehová le dijo que tal hombre fuera muerto, que lo sacaran fuera de la congregación y lo apedrearan. Entonces sacan a ese hombre fuera de la congregación y lo apedrean, le dan muerte. Después de ese suceso, entonces Dios le habla a Moisés y le dice que pongan esos flecos en sus mantos para que se acordaran de cada uno de los estatutos y mandamientos que él le había dado para que lo pusieran por obra. O sea, para cada vez que ellos veían esos flecos, pues supieran o se acordaran de cada uno de los mandamientos de Jehová y no los violaran. Ese era el propósito de los flecos. Y eso lo encontramos también en Deuteronomio capítulo 22, verso 12, y dice, te harás fleco en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Vamos a dar lectura también a Deuteronomio capítulo 6, de verso 1 al 9. Yaini. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, y estará como frontales entre tus ojos. Vemos que aquí Dios le dio los mandamientos para que ellos lo guardaran. Pero no solamente eran los 10 mandamientos, sino que les había dado unos estatutos para que ellos lo cumpliesen. Estaban las leyes, estaban los mandatos, estaban los estatutos y todos combinados ellos tenían que guardarlos. Supuestamente hay unos 613 estatutos que los fariseos le decían al pueblo que tenían que guardar. Pero antes de entrar a eso, quiero explicarle también en pocas palabras qué era la filactería, porque nos habla de las dos cosas. Nos habla que ensanchaban sus filacterías, o sea, que las hacían más grandes y que extendían los flecos. Ok, filactería tiene sus bases etimológicas en el hebreo
tefilín, que a su vez es un término que proviene del griego pilacterión, que se traduce como perfección o amuleto. Sin embargo, en el judaísmo no se utiliza esa palabra porque para el pueblo judío los amuletos eran idolatría. Y la tradición las relaciona con determinados pasajes bíblicos en Éxodo y Deuteronomio. Por eso ellos lo llamaban de otra manera. Dios ordenó a los israelitas que se... no, antes de brincar ahí. O sea, esas filecterías, a ver si tengo la foto aquí. Yo creo que está allí. No, la otra. Ok. Lo voy a presentar nuevamente el de eso. Espérate, déjame acercar un poquito. No ves si en la frente le ven una cajita negra. Eso era una filactería. Dentro de esa cajita habían rollos pequeñitos con los mandamientos que ellos se los ponían en la frente, que fue en el verso que yo leí, decía, y estarán como frontales entre tus ojos. Pues los fariseos pues se las ponían ahí, pero no solamente ahí, sino más arribita, ven el brazo izquierdo, ven unas correitas entrelazadas entre sus brazos, más arribita, como el pegadito bastante al hombro, ahí está la cajita también, la filactería, donde también tenían pedacitos de rollos con las leyes escritas. Porque en el brazo izquierdo, para que lo tuvieran cerca de su corazón, porque la ley dice las guardaría en su corazón. Por eso ellos se lo ponían en el brazo izquierdo para que estuvieran cerca del corazón. Pero esas cajitas ellos las hacían más grandes para ser vistos. Ok, ya le expliqué lo que es la filactería, ahora sigo hacia adelante. Dios ordenó a los israelitas que hicieran mantos como símbolo de acatamiento e identificación con Dios. O sea, para que se atacara a los mandamientos y pudiesen estar más cerca de Dios cuando ellos guardaban los estatutos y los mandamientos. Dice, le harás fleco en las 4 puntas de tu manto con que te cubres. Pero es por eso todo judío piadoso en el borde de su manto hacía un destilado anulado en la base, como una borda que dejaba colgar los hilos. O sea, cada fleco tenía 5 nudos. Y eso pues tenía una representación que le voy a decir ya más adelante. Después del exilio, o sea, después que fueron llevados a Babilonia, después del exilio, la costumbre quedó reducida a hacerlo solo en mantos ceremoniales, que solo los utilizaban cuando iban a orar. Y a eso se le llamó en hebreo tayit. Pero sin embargo, los más religiosos, en esta casa, volviendo otra vez a los fariseos, pues lo usaban todo el tiempo. Algunos piensan que Jesús también utilizaba el tayit. Y eso lo vamos a discutir ya mismo. Hemos estado hablando de los fariseos que utilizaban esos nudos alargándolos. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Lo conocemos como un grupo religioso en el tiempo de Jesús. Conocíamos que habían 3 grupos religiosos. Estaban los fariseos, los seduceos y los escribas.
adicional a los sacerdotes. Pero sin embargo, los fariseos componían la minoría del Sanedrín. ¿Por qué la minoría? Porque la mayoría del Sanedrín estaba compuesta por los saduceos. Entonces ellos eran la minoría. Dice que los fariseos tuvieron su origen o comenzaron como aproximadamente como grupo social entre los años 587 y 536 antes de Cristo, mientras el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Ahí comenzó a surgir los fariseos, pero como grupo social, no todavía como grupo religioso. Sin embargo, se convirtió en una secta judía aproximadamente en el año 150 antes de Cristo. Promovía la idea de la pureza sacerdotal para todos los judíos, la fe en la providencia o el destino y el concepto de la resurrección de los muertos. Era lo que ellos promovían. Este grupo era un grupo intelectual de buena posición económica, a pesar de que estaban en la clase media, pero eran comerciantes y pues poseían, a pesar de que estaban en la clase media, pues poseían dinero. No eran ricos, pero sí entre la clase media eran los más altos en riqueza. Y con gran influencia política y social. O sea, ya ahí tenía influencia política y social y eran bien vistos por el pueblo. ¿Sabes? Al principio de surgir, pues el pueblo los veía bien. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior al de los demás. Por eso lo vemos a través de los evangelios, que ellos muchas veces van donde Jesús haciéndole preguntas y tratando de hacer caer a Jesús entre sus frases engañosas o sus preguntas para hacer caer a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se creían superior a los demás. Y al ver que Jesús estaba ganando audiencia, pues eso a ellos no les gustó y querían pues hacer caer a Jesús. Se oponían a los casamientos entre judíos y paganos. Ellos eran bien estrictos en cuanto a la doctrina que ellos predicaban y no permitían que los judíos pues se mezclaran con los paganos. Por eso es que la palabra nos dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran unos judíos que se habían mezclado con paganos y de ahí habían salido los samaritanos. Los fariseos, ellos compilaron un documento muy importante llamado Mixna. ¿Qué es la Mixna? Pues significa repetición. Y ellos pues lo copiaron e hicieron una gran colección escrita de las tradiciones orales judías. Eran tradiciones orales, o sea que Moisés no las escribió, sino que ellos decían que Moisés se las había dado oralmente al pueblo. Y iba de generación en generación esas se me fue la palabra. Esas tradiciones iban de generación en generación y se le conoce como el Torah oral de Moisés.
La Torah es la ley, pero no era escrita, sino oral. Sabe que los 10 mandamientos estaban escritos. Habían ciertos estatutos que estaban escritos, pero estos no habían sido escritos, sino que iban de generación en generación verbalmente. Pues ellos lo compilaron y hicieron una colección que llamaron Mishnah. Eso eran los fariseos. Allá sabemos un poquito acerca de los fariseos, quiénes eran. Ok. Voy a hablar un poquito más de el fleco. Ok. El fleco, yo le dije que tenía 5 nudos. Pero entre el primer nudo y el segundo nudo, el cordoncito azul daba 7 vueltas. Que sabemos que el número 7 significa perfección. Del segundo nudo al tercer nudo, ese cordoncito daba 8 vueltas. Del tercer nudo al cuarto nudo daba 11 vueltas. Y del cuarto nudo al quinto nudo daba 13 vueltas. Entonces, ahora vamos a la explicación numérica. El tzitzit tiene un valor numérico de 600. Los flecos tienen 8 cuerdas o 8 hilos. Y 5 nudos son 8 más 5 suman 13. Más 600, que es el valor del tzitzit, son 613, que significan los 613 estatutos que tenía el pueblo judío. O sea, los estatutos que supuestamente Dios le había dado a Moisés para que Moisés se los diese al pueblo. Ese es el valor de ese manto que ellos cargaban con esos 4 flecos, uno en cada esquina. Ahora, de esos 613 estatutos, habían 365 que son maldiciones. ¿Por qué son maldiciones esos 365? Porque en esos estatutos son las cosas que ellos no podían hacer. Si ellos la hacían, iban a tener una maldición sobre ellos por cuanto hicieron lo que no tenían que hacer. Y tiene un total de 248 que son bendiciones, que son las cosas que ellos sí podían hacer. Y eso suma un total de 613 estatutos. La palabra en griego para borde es craspedón, que significa fleco. Entonces, ahora vamos a entrar a la parte donde muchos piensan que Jesús sí tenía ese manto llamado, ¿cómo le dije? Tayit. Ok. Voy a leer, Jenny va a leer en Lucas capítulo 8, verso 43 al verso 48.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muchos teólogos piensan que cuando la mujer del flujo de sangre fue por detrás de Jesús y ella decía entre sí, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana, ellos piensan que ella se estaba refiriendo a los flecos del manto. O sea, si tan solo tocase los flecos del manto, seré sana. ¿Por qué? Porque piensan que todos judíos sabían lo que significaba los flecos en el manto. Entonces, por eso piensan que la mujer samaritana tocó los flecos del manto de Jesús y que cuando tocó los flecos, entonces fue sana de su azote. Lo voy a aguantar ahí para ir entonces a los enfermos de Genezaret. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 14, versos 35 al verso 36. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y la misma historia se repite en Marcos capítulo 6, del verso 55 y verso 56. Y y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Aquí encontramos que cuando Jesús llegó a Genezaret, le llevaron los enfermos. En Marcos dice que él recorría las ciudades y ahí le ponían los enfermos. Y cuando él pasaba, los enfermos le rogaban. No dice que le pedían, dice que le rogaban. Sabemos que pedir es una cosa, pero rogar es una cosa muy diferente. Rogar es cuando nosotros insistimos en la petición, cuando nosotros nos aferramos a una petición y como un nene chiquitito que cuando quiere un juguete y no nos deja quieto hasta que no se lo damos. Eso es rogar. Y así debemos hacerle nosotros al Señor, rogarle cuando nosotros queremos algo, pero no para nuestros deleites o placeres, sino algo para que sea de bendición tanto para nosotros como para la obra del Señor o para el bienestar de otras personas. Pero a veces nosotros rogamos por cosas que no tienen sentido. Pero aquí la palabra dice que esos enfermos les rogaban a Jesús que dejase tocar los flecos de su manto. Y dice que mientras tocaban los flecos del manto, eran sanos de la enfermedad que tenían. Aquí no dice qué enfermedad era, pero dice que eran de diversas enfermedades. O sea, no había enfermedad que no se aguantara. Ahora, según los teólogos, piensan que el poder
venía del manto de Jesús, por cuanto el manto tenía ese significado de los 613 estatutos. Yo difiero. A pesar de que el manto podía representar los 613 estatutos, las 4 esquinas, podía cada esquina representar una palabra del nombre Yahvé. El poder no venía del manto, porque los fariseos tenían mantos. Los fariseos alargaban los flecos, pero sin embargo esos mantos no tenían ningún poder. Simplemente les servía a los fariseos para ellos aparentar una cosa que no eran. Para ellos decir, nosotros guardamos los 613 estatutos, nosotros guardamos la ley, nosotros somos religiosos, nosotros representamos a Dios. Pero cuando se toparon con Jesús, Jesús le demostró a ellos que ellos verdaderamente no eran hombres de Dios. En cierta ocasión, Jesús los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera eran una cosa, pero por dentro era otra cosa. De donde provino ese poder que sanó a aquellos enfermos en Genezaret, aquel poder que sanó a aquella mujer que desde hacía un sinnúmero de años estaba con un flujo de sangre, no vino de los flecos del manto de Jesús, sino que fue poder de Jesús. Porque cuando la mujer de flujo de sangre la tocó, aunque había una multitud que apretaba a Jesús, Jesús le dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos decían, maestro, ¿cómo tú vas a decir que alguien te ha tocado si te apretamos? La multitud te aprieta. Pero Jesús dijo, no, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Él no dijo virtud salió del manto. Él no dijo virtud salió de los flecos, sino virtud ha salido de mí. Pues no era el manto, sino quien portaba el manto. Yo les garantizo que quizás los flecos del manto de Jesús eran cortitos, no como los de los fariseos altos, pero no era la cuestión de los flecos, era de quién llevaba aquel manto. Y como Jesús, el Hijo de Dios, tenía el poder, la autoridad, él conocía aún quién lo había tocado, pero Jesús quería que fuese la mujer quien confesara que ella lo había tocado. Y cuando ella se vio al descubierto, entonces ella confesó y dijo, maestro, yo he sido el que te he tocado. Entonces Jesús le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. Vemos cómo le dice, él no le dice, vete en paz, tu fe te ha sanado. Le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque a Jesús le interesa la salvación. A Jesús no le interesa el conocimiento. A Jesús no le interesa cuánto nosotros sepamos de la Biblia, porque yo puedo saberme la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no tengo una convicción, si no he aceptado a Jesucristo como Salvador, de nada me sirve. Yo puedo decir, no, pero es que yo conozco a Jesús. No es decir yo conozco, porque el diablo conoce a Jesús, pero el diablo le espera una condenación perpetua. Es cuestión de que nosotros confesemos con nuestra boca, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Esto no es cuestión de ser cristiano a la secreta. Esto es cuestión de ser cristiano abiertamente, que nosotros le podamos decir a la gente que nosotros hemos aceptado a Cristo y que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo
en nosotros. Pero sin embargo, los fariseos lo que vivían era una apariencia. Ellos las filacterías las hacían más grandes para que la gente las viese. Los flecos del manto los hacían largos para que la gente los viese. Pero su corazón no estaban esos flecos. En su corazón no estaban esas filacterías, sino que en ellos lo que había era orgullo y apariencia. Se creían saber más que nadie, pero sin embargo estaban vacíos de Dios. Porque esto no es cuestión, yo podré cargar la Biblia más grande que haya, yo podré cargar las 24 horas una Biblia de púlpito, pero si en mi corazón no está la palabra, de nada me sirve. No nos conformemos con saber, sino procuremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que no es cuestión de apariencia, sino de vivencia. Y yo creo que yo cumplí ya con lo que se me había pedido, que era explicar qué eran los flecos. Le añadí la filactería, ya que están en el mismo versículo y no lo tocamos. Pero verdaderamente eso era lo que representaban esos flecos. Hoy, y algo que se me olvidó decirle era que a ver si lo encuentro aquí. Ajá. Las vueltitas que daban entre los 5 nudos sumaban un total de 39 vueltas. Y muchos piensan que esas 39 vueltas que daban los judíos, entre esas 39 vueltas, pues simbólicamente estaban escribiendo: Yahvé, nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 6:4. Amén. Aquí termina el estudio. Espero que hayan aprendido un poquito de lo que significa los flecos, lo que significa la filactería, y que podamos poner por obra la palabra del Señor y no que hagamos como los fariseos que se creían que se lo sabían todo, pero estaban vacíos y muy lejos de Dios. Amén. El pastor Josué.